Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Agradecidos a Dios por darnos esta oportunidad una vez más e invitarlos a tener un momento de oración a nuestro Padre. Nuestro buen Dios, agradecidos de ti por tanto favor, por tanta gracia, por tanta misericordia y darnos esta oportunidad más de poder comunicarnos con nuestros hermanos y llevarles una palabra tuya. En nuestra oración, Señor, en esta noche, que tú estés guardando con bien, sosteniendo a tu iglesia, a tu pueblo, Dios, en medio de este conflicto, en medio de esta aflicción, y que conforme a tu palabra, Dios, tu fidelidad que es para siempre, Señor, sea manifiesto, sosteniéndonos durante todo el tiempo que dure esto. Gracias a ti y gracias por la palabra que vamos a compartir, la cual ponemos en tus manos, la cual rogamos a ti, Señor, que sea de bendición para todo aquel que lo escuche, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 28, compartirles a partir del versículo 23, que dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Bien, hasta ahí la lectura, digamos, de esta primera porción de la palabra. Esperemos en el Señor de que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Y un poco explicarles el contexto de este capítulo 28 del libro de los Hechos. Libro que no termina con un amén, libro que no termina con una despedida, libro que consideramos sigue abierto y que la iglesia del 2020, la iglesia de nuestro tiempo, ha seguido a través de los años escribiendo, y creo que nos tocó a nosotros escribir la última parte de este libro, que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. El contexto donde ocurre este momento viene desde los versículos anteriores, que en muchas de las Biblias tienen como título Pablo predica en Roma. Y es que Pablo, producto de la acusación que recibió en Judea, en Jerusalén, y producto de las carcelerías, apelaciones, lo llevó hasta la última instancia de apelar ante el César y llegar pues a Roma, que era el centro del mundo en aquel tiempo. Y estando en prisión, pues él pidió que vengan los principales judíos que vivían en Roma para compartir con ellos. Y eso es lo que mencionan los versículos anteriores. Él tiene una conversación con ellos, procurando explicarles las razones por las cuales estaba allí y preguntándoles si algo más ellos tenían conocimiento de su caso. Le manifestaron ellos pues en el versículo 21 que ellos no han recibido de Judea ninguna carta acerca de él, que no ha venido ningún hermano, o sea, ningún judío, denunciando o hablando mal de él. Es decir, no había ningún cargo firme, excepto los cargos que le levantaron en Judea, que motive su carcelería. Pero Pablo permaneció ahí, buscando su absolución o buscando tener la oportunidad de hablar con el César. Pero terminó esa primera conversación con el versículo 22, en la cual ellos le dicen:
pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas las partes se habla contra ella. Y acá es bueno reflexionar, porque él convoca a los judíos para tener una conversación sobre su caso. Sin embargo, ellos ya tenían información de la fe de Pablo, y al reunirse a esa convocatoria le dicen: queremos escuchar de ti, ¿qué dices tú, pero de esta secta? O sea, consideraron al cristianismo, al evangelio, a la labor de Pablo y a lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario con su sangre. Los judíos consideraron a nuestra fe como una secta. Y Pablo los convocó para una siguiente reunión. Y dice: y habiéndose fijado un día, o sea, lo citó para un nuevo día, se reunieron allí y Pablo les habló de Jesús, les habló de la ley de Moisés, les habló de los profetas. Y mientras él les hablaba, dice que algunos asentían, o sea, algunos hacían un movimiento en su cabeza como aceptando el mensaje, como diciendo si es correcto lo que estás diciendo, pero otros dice que no creían. Y como no hubo un acuerdo, Pablo se permite confrontarlos con la palabra para decirles: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y le menciona aquel pasaje que está en el libro de Isaías capítulo 6 versículos 9 al 10, que es un poco el centro de lo que vamos a compartir en este día, procurando que podamos entender el propósito del mensaje de esta noche. Y les citó el pasaje que dice: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, Jesús, la luz del mundo, había venido a la tierra, había cumplido toda la obra terrenal que le había sido encomendada por el Padre, había resucitado entre los muertos, había testificado durante 40 días, el Espíritu Santo ya había venido, Pablo ya había hecho toda la obra en lo conocido de Asia y de Europa y aún de la parte del Oriente. Se habían levantado todas las iglesias que Pablo levantó en su ministerio. Pablo acá está en el final de su ministerio, en el final de sus días. Y estos judíos reciben esta palabra porque, habiendo oído, no habían entendido el mensaje. Habiendo visto, no habían percibido los planes, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, toda la obra de Dios hecha delante de ellos no había sido entendida, no había sido percibida, porque había una razón fundamental. Dice el versículo 27, porque el corazón de ellos se había engrosado. Y en esta noche queríamos hablarle un poco de los judíos y un poco de lo que corresponde al pueblo gentil, porque si algo tuvo como error, si el error grande cometido por el pueblo de Israel fue que el corazón de ellos se había engrosado, se había puesto como que estaba cubierto de algo que no les permitía ser permeables a la palabra, no les permitía entender, no les permitía percibir, y a consecuencia de eso había sido todo su rechazo. Porque recordemos por la palabra de Dios, el Señor llamó a este pueblo, lo escogió entre muchos pueblos para hacer del pueblo de Israel su especial tesoro, un pueblo especial, un pueblo que recibía la ley, el culto, los mandamientos, las ordenanzas, los pactos. Es decir, un pueblo a quien Dios se le reveló, a quien Dios se mostró, a quien Dios cuidó, a quien Dios protegió y a quien Dios lo perseveró a través del tiempo. A pesar de sus desobediencias, a pesar de las cosas que ellos hicieron, Dios siempre se mantuvo fiel con este pueblo. Pero no entendieron los tiempos de su visitación, no entendieron los tiempos en los que tuvieron delante de ellos al Cristo, al enviado de Dios,
al Salvador del mundo, no se dieron cuenta. Más bien sus corazones estuvieron engrosados, cerrados, bloqueados para no entender ni percibir los planes de Dios. En ese contexto es que Dios permitió que sucedan estas cosas para levantar un nuevo pueblo, lo que conocemos como su iglesia, compuesta también por gentiles y también por judíos, pero de aquellos judíos que realmente tuvieron el corazón diferente. Y Dios viene a cumplir aquella palabra de Juan capítulo 1, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Porque el pueblo de Israel lo había rechazado. Y a razón de eso es que Pablo le dice en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Es decir, la salvación que era para los judíos, rechazada por ellos, permite que el pueblo gentil reciba la gracia de Dios, reciba el favor de Dios, reciba la oportunidad de ser el pueblo gentil, aquel que iba a ser el depositario de esa gracia de Dios. Lo que era para el pueblo de Israel quedó suspendido porque Dios decidió dárselo a un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo somos tú y yo. Porque tú y yo no somos judíos, no somos israelitas. Tú y yo somos adoptados para ese propósito. Y ahí venía en parte lo que quisiera compartirles en esta noche, que podamos entender en principio qué es lo que Dios nos ha dado. En segundo lugar, qué pasó con Israel. Y en tercer lugar, qué está pasando con nosotros. El pueblo de Israel tenía un problema. El corazón del pueblo estaba engrosado. Y cuando analizamos la historia, desde la creación hasta el día de hoy, vamos a ver que Dios, al haber escogido este pueblo y al haber tratado con este pueblo llamado Israel, llegó un momento en los tiempos de Jeremías que Dios habló a este pueblo diciéndole que 70 semanas estaban determinadas para ellos. Y en el tiempo de Daniel vino la apertura de esta palabra, el cumplimiento de los tiempos de esta palabra. Pero esta palabra dada en el libro de Daniel, el capítulo 9, una palabra que tenía un cumplimiento que se iba a dar a través del tiempo. Y dice la Escritura que hasta la muerte de Jesús, ¿no?, se cumplieron 69 semanas. Daniel 9:27 dice que quedó una semana, la semana que completa las 70. Y esa semana dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, hay una semana dentro del tiempo de Dios que aún no se ha cumplido. Esa semana vendrá el cumplimiento para completar esas 70 semanas de la profecía, y que son palabras dadas para el pueblo de Israel. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Israel le falta una semana para el cumplimiento del total de las profecías concernientes a ellos. La iglesia que aparece en el libro de los Hechos, el capítulo 1, que aparece en el momento en que Jesús es levantado en los cielos y que se quedan los discípulos que habían creído, y que 10 días después ellos reciben la plenitud del Espíritu Santo y empiezan a salir a las calles a predicar, y empiezan las gentes a convertirse, y empieza a establecerse lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia que fue levantada por el Espíritu de Dios usándolo esos apóstoles. Ese tiempo, a la fecha, es un vacío en el tiempo de Dios. La iglesia ocupa 2000 años de la historia de la humanidad, pero esos 2000 años es un vacío en los tiempos de Dios.
porque el día que la iglesia sea quitada, a partir de ese día empezará a correr la última semana para el cumplimiento de las 70 semanas dadas al profeta Daniel. Por tanto, estamos viviendo nosotros dentro de un vacío en las profecías. Somos el rango de la misericordia de Dios. Somos aquellos que recibieron lo que era para un Israel que por rebeldía y por desobediencia no lo aceptó. Dios se lo entregó a la iglesia para provocarlo a celos. Y vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 11, lo que dice respecto a lo que estamos compartiendo en esta noche. Romanos capítulo 11. Vamos a darle lectura para entender el contexto y poder ubicarnos no solamente en el tiempo, sino ubicarnos cada uno de nosotros. Dice la Biblia, Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero que dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le envió espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Es decir, el pueblo de Israel está influenciado por un espíritu de estupor al cual Dios se lo ha enviado. ¿Para qué? Para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y eso se cumple hasta el día de hoy. Porque eso es parte del plan de Dios, es parte de los propósitos de Dios. Ahora, este espíritu de estupor es un espíritu de adormecimiento, es un espíritu de insensibilidad que no permite que ellos entiendan, que ellos conozcan la verdad de Dios. Y el versículo 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿ha tropezado lo de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, la iglesia fue levantada para provocar a celos al pueblo de Israel, para provocarles a que ellos se vuelvan a Dios. Pero han pasado 2000 años y son muy pocos los judíos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. El pueblo de Israel en la actualidad vive de espaldas a Dios y esperando su Mesías. Pero Dios tiene un tiempo de cumplimiento de todas las cosas. Ahora, quisiéramos que veamos lo que dice el versículo 13, que ya nos escribe a nosotros el apóstol Pablo, diciendo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido participante de la raíz y de la rica sábila, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú
a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y acá Dios como que nos trata de ubicarnos no solamente en el tiempo, sino ubicarnos en nuestra realidad. Nosotros como gentiles no merecíamos absolutamente nada de Dios, porque la salvación era para el judío. La gracia se abrió a raíz de la transgresión de Israel. La gracia se abrió a raíz del rechazo de Israel a las verdades de Dios y a los propósitos de Dios. Y esa gracia permitió que nosotros, siendo, dice la palabra, olivo silvestre, permitiéramos ser injertados en aquellos espacios de aquellas ramas que fueron desgajadas, que fueron arrancadas, y ahí hemos sido injertados y hemos sido participantes de la raíz, beber de la savia de ese olivo natural y ser lo que hoy somos, un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, que nos ha puesto para que nosotros seamos de aquellos que le demos gloria, honra, adoración y alabanza, de aquellos que no cometamos los mismos errores que cometió Israel. Israel cayó en el corazón engrosado, Israel cayó en la incredulidad, Israel cayó en la desobediencia, Israel cayó en la jactancia de creerse muy importantes, muy especiales, los muy engreídos de Dios, los únicos, los exclusivos. Cayó en esa soberbia, en esa altivez, y Dios lo desecha porque no aceptaron los tiempos de Dios y no aceptaron al Mesías. Y nos injerta a nosotros para que podamos ver en qué cayeron y evitar caer nosotros en lo mismo. Y nos recuerda, en el versículo 20 en adelante, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron arrancados, pero tú por la fe estás en pie. Por tanto, no te ensoberbezcas, sino teme. Y esta palabra ensorbecer significa no seas orgulloso, no seas soberbio, no seas altivo, no seas, no tengas concepto de superioridad frente a los demás, sino por lo contrario, ten temor. Ten temor porque si a Dios no le tembló la mano para arrancar esas ramas originales que es el pueblo de Israel, si no le tembló la mano, no le va a temblar tampoco la mano en arrancarnos a nosotros. Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y acá viene algo muy importante que podamos meditar brevemente ya casi en esta noche. Miremos el ejemplo de Israel y no caigamos en el mismo error del orgullo y la soberbia. ¿Por qué les digo? Porque muchos por orgullo, por soberbia, por altivez, no reconocen sus pecados, se justifican a sí mismos, no tienen capacidad de pedir perdón, se resienten con tanta facilidad y se olvidan de perdonar y se olvidan de pedir perdón. Si algo tiene en esencia el pueblo de Dios de este tiempo, es soberbia, es orgullo, es altivez, que tanto daño nos ha hecho en el tiempo, que tantas divisiones ha causado en tantas congregaciones, que tanto ha significado esto que ha impedido el crecimiento y el desarrollo de la obra de Dios, que tanto esto ha permitido que el mundo nos vea como una secta, como cualquier cosa, y no como aquellos que tienen en sus manos, en sus bocas, en sus corazones, una palabra que venga del mismo Dios. Nosotros hoy cumplimos el mismo rol o similar rol que cumplió el Israel de la antigüedad.
Ese Israel que tenía que ser deseable frente a los demás pueblos y se convirtió en la vergüenza de los demás pueblos. La iglesia en nuestro tiempo debe ser lo deseable de este mundo y no nos convirtamos en la vergüenza, en lo despreciable, en ser los malos ejemplos, en que nos tilden de aquellos que nos interesa solamente el dinero, que nos tilden de aquellos que son hipócritas. No, que nos tilden más bien de aquellos que está en la presencia de Dios, que nos tilden de aquellos que realmente manifiestan el amor de Dios, que nos tilden que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y la única forma de nosotros poder manifestar la presencia de Dios a un mundo que no conoce de Dios es a través del amor. Y aquel que realmente ama va a dejar a un lado su orgullo, su soberbia, y va a acercarse a su hermano a pedirle perdón. Va a reconocer sus debilidades y su condición. Y ahora en estos tiempos que no hay iglesia, que no congregamos, pues es el tiempo donde puede ir a su casa, doblar sus rodillas en su cuarto y pedirle perdón a Dios por tantas veces se ofendió, por tantas veces ofendió, por tantas veces no quiso perdonar, por tantas veces dejó pasar el tiempo y oportunidades y se dieron malos testimonios justamente porque no aprendimos a perdonar, porque no aprendimos a amarnos, porque el mundo vio una iglesia dividida, fraccionada, que no se ama. Pero este es el tiempo que reflexionemos, que meditemos y que al terminar esto nos levantemos con una actitud que diga: estoy dispuesto a perdonar a mis hermanos, estoy dispuesto a aceptarlos como son, estoy dispuesto a sobrellevar cualquier tipo de agravio, cualquier tipo de ofensa, porque entendí que yo, si soy iglesia, no debo cometer los mismos errores que cometió Israel. Un corazón engrosado, un corazón cubierto de grasa que no permite que penetre. En lo natural, un corazón de grasa es un corazón que va a sufrir un infarto, es un corazón que va a tener taquicardias, es un corazón que va a tener un montón de problemas cardíacos. Y eso es lo que tiene el corazón de Cristo, que es la iglesia. Un corazón que está subsistiendo en medio de muchos problemas, en medio de muchas enfermedades, a consecuencia de nosotros mismos, que no sabemos aceptarnos, que no sabemos perdonarnos, que no sabemos ayudarnos, que muchas veces somos tropiezos unos para otros. Hermano, te dejo esta palabra para que reflexiones, porque si no nos arrepentimos, nos pueden arrancar, nos pueden desechar. Es tiempo que entiendas que enojado con tu hermano, enemistado con tu hermano, resentido con tu hermano, no vas a volar. No vas a participar de ser iglesia. Este es el tiempo de meditar y reflexionar. Te dejo esta palabra. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús.